Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar, y en realidad más que revisar, calcular las diferentes potencias, porque la última clase, como van a ver en un momento, lo que hicimos fue lo siguiente. No estoy seguro cuál pantalla. ¿Están viendo ahora el apunte de la clase 24? ¿Me podrían confirmar? Sí, ya, muy bien. Que siempre se me intercambian las pantallas. Bueno, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? Vimos que en realidad habían 4 tipos de potencias. 4 tipos, ¿cierto? Una que era la que contenía, por decirlo así, a todas las demás, que era la potencia compleja, que es representada como S. Específicamente decíamos si es que se trabajaba con los valores máximos, se definía como un medio por el voltaje, ¿cierto? Y por, en este caso, el conjugado de la corriente. Se medía también en volt-ampere. Si es que trabajáramos con los valores RMS, con los valores RMS, en este caso se calcula de la siguiente manera. B por el I conjugado, que también se mide en volt-amperes. Y veíamos también que en el caso de la parte real, ¿cierto? La parte real en este caso de nuestra potencia compleja sería la potencia activa. Y la parte imaginaria la potencia reactiva, ¿cierto? Sin incluir el J. Cada una de ellas se medía de la siguiente manera. Se medía, por ejemplo, en watts la potencia activa y en volt-ampere reactivos lo que sería la potencia reactiva. Una forma de poder entenderlo es simplemente verlo como una potencia, por ejemplo, completa la que tenemos acá, que sería la potencia compleja, todo lo que se está solicitando de nuestro, por ejemplo, proveedor. Tenemos la potencia que efectivamente se está usando para producir un trabajo real, efectivo, y otra potencia que simplemente se va a devolver, ¿ya? En cada semiciclo. Y que será representada como la potencia reactiva. Acá nosotros la resumíamos en esta tabla, ¿sí? Donde tenemos entonces la potencia compleja, tenemos la potencia activa, que es la parte real de la compleja, la reactiva, que es la parte imaginaria, y la potencia aparente también, que es supuestamente el valor que aparentemente se está consumiendo, y que corresponde a la magnitud de la potencia que nosotros tenemos, ¿ya? Y tenemos también, por ejemplo, los siguientes valores que son utilizados para poder representar de mejor manera a nuestra señal. Entonces, el primero de ellos es el valor instantáneo, donde corresponde al valor que toma nuestra señal en un instante en el tiempo. Si nosotros conocemos la función, en realidad no hay mucha diferencia, mucho inconveniente, porque podríamos simplemente evaluar en el tiempo que corresponda. Sin embargo, en la mayoría de los casos no lo conocemos. Tenemos también el valor máximo, que corresponde al mayor valor que toma la señal, que para el caso de la sinusoide sin componente continua, vamos a tener que la amplitud de la señal, que en este caso es el valor que está multiplicando al coseno o al seno, sería igual al valor máximo. Les ponía yo un ejemplo acá donde se veía que si es que yo tengo, por ejemplo, una componente continua, en este caso de 5, nos desplaza la señal y por tanto ya el valor máximo no se corresponde exactamente con la amplitud de nuestra señal que tenemos acá. Porque la señal, de hecho, tiene una amplitud de 20, ¿sí? Y al sumarle esa componente continua, en realidad el valor máximo pasa a ser ahora 25 y el valor mínimo es de menos 15. Una forma de poder calcular esto sin ninguna duda equivocarnos, o sin ninguna posibilidad de equivocarnos, sería decir que la amplitud de la señal, de este coseno o seno, va a ser igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dividido en 2, ¿cierto? Porque tendríamos, por ejemplo, acá 25 menos 15 dividido en 2, que nos debería dar los 20, sin inconveniente. Luego teníamos también que se usaban otras formas de poder representar nuestra señal, o más bien sus valores. Teníamos el valor medio, que para muchos casos funciona súper bien porque viene a ser una especie de promedio de los diferentes valores que toma la señal en un periodo. Así que estamos hablando de una señal periódica. Se calcula de la siguiente manera, ¿cierto? Como el valor medio va a ser igual a 1 sobre t, sobre la integral, o por la integral, perdón, de 0 a t de la señal. Pero lo que ocurre es que para las señales senoidales, lamentablemente este valor da 0. ¿Ya? De esta forma,
Lo que se realiza entonces es poder calcular lo que es el valor RMS o eh, la raíz del valor medio. En realidad le llaman también media cuadrática, le dicen también en español, a esta expresión, que corresponde finalmente al valor que se calcula matemáticamente por esta expresión, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada del valor medio de la señal al cuadrado, y que en definitiva lo que representa desde el punto de vista eléctrico es cuál sería la señal continua o el valor de tensión continuo o de corriente continua que produce los mismos efectos en la carga que está produciendo nuestra señal alterna, que queremos obviamente representar por medio de este valor. Y tenemos también que, por ejemplo, para una señal senoidal, se tiene que el valor RMS va a ser igual al valor máximo dividido en raíz de 2. ¿Sí? Y bueno, les había dejado una tarea que me llegaron bastante ayer, así que todas las que estén correctas tendrán sus 3 décimas para la prueba 2, yo me imagino. Bueno, en realidad como la quieren aplicar, ya sea para la prueba 1 o para la prueba 2. Y respecto a eso, les comento también que la prueba 1 debería estar ya todo subido el lunes, ya. Debería estar todo subido sin ninguna duda. Aquí ya me he ido poniendo al día con otras cosas que tengo pendientes, pero me imagino que también como es el caso suyo, que se juntan todas las evaluaciones y todas las diferentes actividades. En el caso del profesor igual no ocurre así, la verdad. De hecho, el trabajo online, aunque no sé, ustedes no lo crean, representa bastante más trabajo que lo normal por el tema del preparar material, la misma subida de los documentos y todo. Y los videos también. Dado que muchas veces hay que preparar videos específicos para algunos temas. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de comentar? Porque hicimos una recapitulación completa de lo que vimos en la clase pasada. Y me interesa bastante recalcar el tema del valor RMS y el valor máximo. Como ven ustedes ahí, hay una relación que nosotros tenemos entre ambas. Y de hecho, esta expresión nos va a servir para ver por qué teníamos una diferencia en el cálculo de las potencias, que se menciona acá, ¿cierto? Donde se dice que si usamos valores máximos nos queda un medio por voltaje por corriente conjugada, ¿cierto? Y si usamos valor efectivo, en realidad es únicamente voltaje por corriente conjugada. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el... Ahí. Vamos a resolver algunos problemas, ya. Eso es lo que vamos a realizar en este momento, donde vamos a calcular las potencias, porque yo siento que por mucho que las veamos, y esto es de otro curso, así que retrocedemos. Vamos a crear una nueva. Ahí. Les decía yo que por mucho que nosotros veamos los conceptos y aparentemente los entendamos, la idea es ponerlos en práctica y finalmente calcular todo. Así que lo vamos a hacer así. Esta sería la clase 25, si no me equivoco, ¿sí? Porque recién estamos viendo la 24, así que debería ser esa. Ya, vamos a mover un poco acá. Ahí, vamos a escribir por acá. Clase 25. Y esto lo que vamos a ver ahora es potencias, cálculo de las diferentes potencias. Cálculo de las potencias en un circuito. En el dominio fasorial. Ya, vamos a asumir en este caso que vamos a tener, por ejemplo, nuestro circuito ya en el dominio fasorial y vamos a calcular todo, ¿ya? Me refiero a que podríamos, ¿cierto?, haber partido desde lo que sería en este caso, el dominio temporal, ¿cierto? Estamos a cuánto? A viernes 5. Viernes 5 del 06 del 2020. Ya. Entonces,
Vamos a partir con un ejercicio como el que sigue. Ejercicio. Vamos a calcular. Calcular las potencias. Calcular las potencias activas. No, de hecho, vamos a calcular las potencias complejas, todas las potencias. Las potencias complejas, activas y reactivas. Reactivas, absorbidas, y este es un punto bastante claro, así que lo voy a destacar porque vamos a ver en un momento que hay una diferencia entre una potencia absorbida y una potencia entregada por los elementos pasivos del circuito. ¿Ya? Y vamos a tener entonces que el circuito va a ser el siguiente. Vamos a tener un circuito acá, no va a ser un circuito tan complejo en principio, ¿ya? Pero vamos a ir obviamente progresando hacia ello. Vamos a tener el circuito, yo le decía que en el dominio temporal. Eh, Voy a tratar de dibujar mejor el círculo, sí. Por acá. Vamos a tener acá nuestra fuente. Vamos a tener acá algunos componentes. Vamos a tener un resistor. Ahí. Vamos a tener un inductor también. Inductor. Un capacitor. Y vamos a tener un inductor. Otro resistor. Y un inductor acá. ¿Ya? Y va a ser, como les decía, un circuito no tan complejo, ¿sí? Con esta estructura. Ya, y tenemos entonces, por ejemplo, acá 220 volts. Pero le vamos a poner cierto el ángulo también. 220 volts, en este caso con ángulo 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá la resistencia que va a ser, vamos a ponerle un valor de 3 ohm. Vamos a tener acá J2 ohm. Aquí vamos a tener un valor de menos J4 ohm. Aquí vamos a tener 1 ohm. Y acá vamos a tener J1. Ahí sí. Ya, ese es nuestro circuito. Y nos piden calcular las potencias complejas, activas y reactivas absorbidas por los elementos pasivos. Acá hay algo importante que se debería mencionar. Es que, por lo general, si a mí no me dicen nada, yo debería asumir que este valor de acá está expresado en valores de RMS. Eso es lo que se realiza por lo general, porque, de hecho, cuando les comentaba a ustedes que 220 volts es lo que tenemos en la red domiciliaria, y les decía yo que en realidad el valor máximo sería 311, uno en realidad nunca le dicen, no, mira, es el valor RMS 220, ¿ya? Porque tiende a omitirse lo que sería circuitos eléctricos. Vamos a ver nosotros ahora cuánto nos daría. Por ejemplo, si yo calculo usando la expresión siguiente, miren. Vamos a tener acá, vamos a ver el apunte que estábamos revisando recién, ahí. ¿Cierto? Nos dicen que el valor RMS va a ser igual al valor máximo dividido en 2. Y obviamente yo podría calcular también al revés, ¿cierto? Podría decir entonces que el valor máximo va a ser igual a raíz de 2 por valor RMS. Si yo sé que, bueno, ya estoy comentando, ¿cierto? Que el valor RMS de la tensión de la red domiciliaria es 220. Si lo multiplico por raíz de 2, bueno, raíz de 2 es aproximadamente 1.41, 42, si no me equivoco, ¿cierto? Por ahí.
nos da los 311, que les comento yo, ¿ya? Que sería el valor máximo en el caso de la red domiciliaria. Y vamos a escribir eso acá. Vamos a escribir importante. Importante. Si no se menciona nada respecto al tipo de señal que tenemos en las fuentes, asumimos que son valores RMS. Se menciona nada respecto del tipo, en este caso, o respecto de, sí, o por del tipo, de las señales, mejor nada específico respecto a las señales, nada específico respecto a las señales, específico respecto de las señales, asumimos que son valores RMS. De las señales, asumimos que son valores RMS. ¿Ya? Así que en este caso ese sería un valor en RMS. ¿Por qué va a ser relevante? Porque en realidad con este valor nosotros después vamos a calcular todo, ¿cierto? O sea, en realidad va a ser una consecuencia de los resultados o las potencias de los demás de lo que estemos usando acá. Ya. Entonces, ¿qué hacemos para poder resolver? Por ejemplo, podemos usar cualquier método, mallas, nodos. En este caso, como tenemos solamente dos mallas, nos queda más simple de hecho con mallas, porque si usara nodos, usaríamos en este caso más nodos acá. Tendríamos uno en la fuente, acá arriba, ¿cierto? Ahí, tendríamos después otro por acá, tendríamos otro ahí y otro ahí. En cambio, con mallas simplemente podemos calcular así. Vamos a calcular la corriente 1, la corriente I2 y procedemos. Y aquí lo hacemos tal cual como lo hemos estado realizando anteriormente. Ya voy a alejarme un poquito para verlo mejor. Ahí. Entonces, vamos a calcular. Solución. Partimos, por ejemplo, en la malla 1. Decimos entonces, va a ser menos 220, ángulo 0, más 3 por I1. De hecho, podríamos haber sumado todos ahí, ¿cierto? Pero lo mismo. Más J2 por I1. Después, menos, recuerden que eso es más menos J4 por la corriente I1, que es la de la malla que estamos recorriendo, menos la corriente I2, que va en sentido contrario. Eso igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo nos queda entonces? Si ordenamos la expresión, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar, juntamos los I1s, va a ser 3 la parte real, ¿cierto? Va a ser J2 menos J4, va a ser menos J2. Así que vamos a tener entonces 3 menos J2 por I1. Y eso, ¿cierto? Va a quedar en este caso también con más J4. Más J4 por I2. Igual a los 220 volts con ángulo 0. Recuerden que eso está en valor RMS porque si no nos dicen nada, nosotros asumimos que está así. Y tenemos la primera ecuación. Tenemos la primera ecuación y nos quedaría obtener la segunda. Y seguimos, ¿cierto? Lo mismo. Acá yo podría decir entonces que vamos a tener menos J4, vamos a tener la corriente I2, menos la corriente I1, que va en sentido contrario. Después tenemos más 1 por I2 y más J1 por I2.
todo eso igual a 2. ¿Ya? Luego podemos entonces agrupar todos los términos que tengan I1, todos los que tengan I2, y nos va a quedar la siguiente expresión. Tenemos con I1 solamente ese J4, ¿cierto? Más J4 I1. Y tenemos con I2, nos va a quedar, tenemos parte real acá, ¿cierto? Que sería S1, que lo vamos a tener acá. Y calculamos la parte imaginaria, que va a ser en este caso menos J4 más J1, sería menos J3. ¿Sí? Y nos quedaría entonces ahí, multiplicado por el I2. Y eso sería igual a 0, y podemos entonces calcular nuestro circuito. Ahí. Esto en realidad se parece bastante a lo que hemos estado realizando, ¿cierto? De hecho, lo único que cambia ahora es que estamos trabajando con números complejos y que por tanto nuestro sistema de ecuaciones va a ser un sistema de ecuaciones con números complejos. Esto en algunas calculadoras no se puede resolver directamente. O sea, habría que realizar, por ejemplo, Kramer o algún otro método similar. En la calculadora que yo le he mostrado siempre, de hecho, se puede calcular tal cual. No hay diferencia respecto a lo que hemos estado realizando anteriormente. Así que esa es una ventaja y el motivo por el cual se intentaba de que ustedes la aprendieran a usar desde un principio, ¿ya? Ahí. Y como les mostraba también en las clases anteriores, al momento de calcular tensiones y corrientes, si lo quisiéramos hacer con, por ejemplo, octave, también se puede. El único detalle es que para el caso de los fasores hay que tener algunos cuidados especiales. Acá nos queda entonces 0. ¿Sí? Y yo generalmente acá para no tener ningún problema, porque ahora es como un poco más fácil llegar a confundir algún número, yo generalmente divido acá, para que no haya ninguna posibilidad de que se nos junte algo. ¿Sí? Y calculamos, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser nuestras corrientes? Vamos a tener las corrientes I1, vamos a tener la corriente I2, y con eso nosotros vamos a calcular lo que estamos buscando, que son finalmente todas las potencias que absorben nuestros elementos pasivos. Mientras yo busco la calculadora, quiero que me escriban en el chat si que tienen alguna duda, ¿ya? Ya. Claro, sí, vamos a ver la calculadora nuevamente, específicamente su configuración, porque, porque la que vamos a usar ahora nosotros va a ser prácticamente la misma de aquí en realidad para todos los demás casos. Dejemos acá la calculadora, acá la tengo, va a aparecer en un momento. Ahí está apareciendo. Apareció. Ya, entonces vamos a encenderla y voy a ir a la configuración tal como la haría, ¿ya? Por si acaso con F1, 8, yo puedo borrar todo lo que tengo en pantalla, en el stack. Voy a ir al modo, aquí voy a modificar qué cosas. Voy a ir primero al ángulo, lo voy a poner en grados, en degree. Si la tuviera en español, bueno, si ocupan esta misma en realidad debería aparecer tal cual. Pero si ya que la tuviera en español, la tendría que poner en grados. ¿Ya? Ahí le ponemos Enter. Después también cambiamos lo que es el formato complejo. En particular, para esta parte del curso nos sirve bastante utilizarlo en forma polar. Forma polar. Y luego al final vamos a ir a ajustarlo aproximado. ¿Ya? Generalmente viene automático, pero en automático lo deja en exacto. En realidad, no sé para qué le ponen automático si al final automático y exacto funcionan tal cual. Y nosotros lo dejamos bueno, en aproximado. Le damos Enter. Enter de nuevo y ahí estamos listos con todo configurado en la calculadora, ¿ya? Así que vamos a agregar nuestros valores. Vamos a agregar acá. Voy a agregar la primera matriz con second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha, y vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener 3 menos, recuerden que es una resta, 2J, ponemos el second y no aparece 6 especial, coma, J4, después le ponemos el punto y coma para saltarnos a la otra fila, J4 de nuevo, la coma, 1 menos con la resta, recuerden, ¿cierto? 3J o J3 va a ser lo mismo, no me va a dar problema el programa por agregarlo así. Y guardamos, ¿cierto? Con store en la variable, en este caso, A. Y nos quedó guardado ahí. Y como ustedes pueden ver, claramente nos convirtió todo a fasores, pero no hay ningún inconveniente. Va a funcionar todo bien.
pueden ver que, por ejemplo, para el caso de nuestra señal acá, o perdón, del valor de 4J, lo convirtió a 4 con ángulo 90 grados, ¿cierto? ¿Lo ven ustedes? ¿Ven el cursor que tengo sobre la calculadora? ¿Me pueden confirmar? Porque yo sé que de repente el cursor no aparece en Sí, sí, la no pizarra. hay problema. Ya, muy bien. Porque la pizarra no aparece de repente, ¿cierto? Por ejemplo ahí. Ya. Entonces, borramos acá y agregamos ahora ese otro vector que correspondería, ¿cierto?, a nuestras entradas o a nuestras fuentes. Yo creo que se han dado cuenta que siempre los valores de las fuentes quedan ahí, ¿cierto? Son los elementos que están excitando a nuestro circuito. Ahí, ¿cierto? Vamos a tener B. Vamos a escribir, perdón, acá, ¿cierto? 220. Yo el 220, como está con ángulo cero, lo podría escribir como si fuera un número real, sin ningún inconveniente, pero yo lo voy a agregar así para que ustedes vean cómo se agrega, ¿ya? Y no se olviden que se pone entre paréntesis. Si que yo pusiera un número que está en forma polar sin los paréntesis, me va a tirar un error. Me va a decir de plano que es un error de sintaxis, ¿ya? Así que les comento porque es un error bastante común y que uno no le entra los datos a la calculadora y es por eso. Acá le ponemos 0 simplemente. Recuerden que separamos con punto y coma porque no estamos saltando a la fila siguiente. Tenemos Enter. Vamos a poner acá alfa elevado a la menos 1. Vamos a tener, ¿cierto?, multiplicado por el B. Y nos va a dar el valor, ¿cierto? Y aquí tenemos las corrientes. Tenemos corrientes bastante altas en realidad, porque las resistencias son pequeñas. O sea, los valores de la impedancia son pequeños, son de 3, 1, 4, ¿cierto? Y nuestra tensión es de 220 volts. Ya. Así que lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar. Voy a mover un poco la calculadora y lo voy a anotar ya. Ahí. Sería entonces 40,85. 40,85 con ángulo de menos 31,33. Ya recuerden que aquí lo que hago generalmente es usar 4 cifras significativas, ¿cierto? Porque así de verdad cometemos súper poco error, al menos para los cálculos que nosotros realizamos acá. Acá. Menos 49,76. Ahí. ¿Sí? Y tenemos las corrientes. ¿Estamos listos por ese lado? Ahora, ¿no sería amper? Sí, tienen toda la razón. Estaba pensando en voltajes y no, nada que ver. Estamos trabajando con corrientes, ¿cierto? Tienen toda la razón. Ya, ahí sí estamos bien. Ahora, vamos a calcular, ¿cierto?, las potencias. Fíjense que nos piden, en este caso, las potencias que absorben todos los elementos, y tenemos 5 elementos, de hecho. Así que una forma de poder identificarlo rápidamente, esto no es una regla así de circuitos, sino que algo personal que yo les recomiendo, es poner estos numeritos, ¿ya? Para así identificar sin grandes problemas nuestra potencia. Entonces vamos a decir, por ejemplo, la potencia S1 va a ser, o S sub 1 va a ser la potencia que absorbe él. La S sub 2 va a ser la que absorbe el otro elemento, ¿cierto? Va a ser más fácil de poder trabajarlo. Así que las vamos a escribir todas acá. Vamos a tener entonces la siguiente. Yo voy a copiar el circuito, lo voy a copiar a un lado para que lo tengamos más a la mano, ¿ya? Y poder seguir calculando sin inconveniente. Así que vamos a copiarlo, más o menos para tenerlo ahí bien disponible. Hasta ahora, de hecho, es prácticamente lo mismo que hemos estado realizando, ¿cierto? En lo que se refiere a esta segunda parte del curso, donde usamos los métodos de malla, de nodo, y nos dimos cuenta que en realidad es lo mismo, pero ahora es con números complejos. Ya tenemos ahí, ¿cierto? Y yo lo voy a pegar acá, el circuito. Y el circuito se pegó donde quiso. Vamos a moverlo un poco. El circuito se puso donde quiso directamente él. Así que lo vamos a mover nosotros para acá. Por acá. Ahí. Sí, con eso es suficiente, porque ahí vamos a ver las corrientes, eso es lo que me interesa. Vamos a mover un poquito así.
Ya, vamos a calcular entonces primero la corriente, o perdón, la potencia que estaría absorbiendo en este caso el resistor de 3, que sería el que tenemos ahí primero, este de acá. ¿Sí? Ese es el primero que vamos a calcular. Así que vamos a tener que va a ser S1, porque es la potencia compleja, va a ser igual a 3 en este caso. Ah, pero de hecho vamos a ver algo, miren. Como son valores RMS, ¿cómo era la expresión que teníamos que usar? Era simplemente V por I conjugado. ¿Sí? Eso es lo que nos decían. Lo tengo por acá. Acá no, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Nos dicen que si es que los valores están expresados como valores RMS o efectivos, se puede calcular simplemente la potencia como V por I conjugado, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Sin embargo, hay una manera más simple de poder hacerlo. Yo quiero que ustedes recuerden esto, miren. Yo podría decir lo siguiente, ¿no? Donde tenemos, ¿cierto?, que V va a ser igual a Z por I, ¿cierto? Esa es simplemente la ley de Ohm. La ley de Ohm también se aplica para los circuitos, donde tendríamos algo así. De hecho, algo de esta manera, miren. O de esta forma, miren. Tendríamos ahí más menos la tensión, tendríamos el Z y la corriente que circula sería la que está por ahí. ¿Sí? Y sería en este caso con referencia pasiva porque es un elemento pasivo. ¿Sí? Esto es válido. Entonces yo podría reemplazar en nuestra expresión, por ejemplo, acá le vamos a poner el S, y de hecho ni siquiera voy a ponerlo como S1, sino que voy a partir primero así. Ahí. Entonces voy a decir Z por I, que estoy reemplazando simplemente el B, por el I conjugado, ¿cierto? Y aquí para que se vea más claro aún, vamos a ponerlo así, miren. Ahí. Y esto va a ser Z conjugado, Z por I. Sí, eso es válido, ¿no? Eso es válido. Pero si ustedes se fijan bien, lo que nosotros tenemos acá, esto se podría representar de otra manera. Esto que está acá, había una propiedad que nosotros revisamos cuando vimos los números complejos. ¿Cuál era esa propiedad? La vamos a chequear aquí rápidamente, miren. Teníamos algo de la siguiente forma. Tenemos por acá. Repaso los números complejos. Acá está. Debería aparecer en cualquier momento. Miren lo que nosotros habíamos visto al final. Entonces, el repaso de números complejos. La última expresión que vimos. La última. Me quedo ahí arriba eso. Acá está la propiedad adicional. Claro, exactamente. Exactamente, Constanza. Teníamos esto, que un número complejo por su complejo conjugado era igual a la magnitud al cuadrado. Entonces, ¿para qué nos puede servir? Podría decir uno de ustedes o podríamos pensar nosotros. Y en realidad, porque hacer esto va a ser súper simple cuando ya usamos mallas. Miren bien, la expresión que yo estaba buscando era esta, que por ejemplo, z por z conjugado, ¿cierto? Es igual a la magnitud de z al cuadrado. Y esto aplica tal cual acá. Entonces yo podría decir, ¿cierto?, que va a ser la magnitud de la corriente al cuadrado. De esa forma nos queda en definitiva nuestra expresión de la siguiente manera. Nos va a quedar que S, que es el valor en este caso de la potencia compleja, va a ser igual a Z, que es la impedancia que vamos a tener en cada elemento, por la magnitud de nuestra corriente al cuadrado. Y esto es bastante importante, así que lo vamos a destacar bastante con nuestro lápiz. Ahí. Y esto nos va a hacer el trabajo mucho más simple. ¿Ya? Así que, ahora con eso, podemos entonces nosotros calcular las potencias que están absorbiendo los otros elementos o los elementos que tenemos en el circuito, así sin mayores dificultades digo, porque miren lo que vamos a tener. Vamos a tener ahora, por ejemplo, que ese S1 va a ser simplemente, vamos a poner un nombre, Z1 por la magnitud de la corriente, en este caso que lo circula, al cuadrado. ¿Qué corriente circula ese elemento? Al que tengo yo en el círculo amarillo. Va a ser la I1, ¿cierto? Al cuadrado. Y puedo seguir expresando los demás, miren. Podría decir entonces, por ejemplo, la S2
va a ser igual al Z2, que Z2 por si acaso va a ser simplemente J2, el que está ahí, ¿cierto? Y eso va a ser multiplicado por la corriente que lo circula, o sea, la magnitud de la corriente que lo circula al cuadrado, que en este caso también va a ser la I1. ¿Sí? Y podemos calcular rápidamente, porque nos va a quedar para el caso de S1, lo voy a escribir acá, va a ser 3 por... ¿Cuál es la magnitud de nuestra corriente? I1. La tenemos acá, ¿cierto? Miren, la voy a marcar yo para que ustedes la vean. La tenemos ahí, ¿cierto? Sería 40,85. Esa es la magnitud, sin incluir el ángulo. De esa forma nos queda así, miren. Nos queda 3 por 40,85 al cuadrado. Y eso va a estar medido en volt-ampere, si quiero ser más preciso, porque lo estoy expresando como S, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que en realidad, como solamente tiene parte real, nos va a quedar que es directamente un número que va a ser una potencia activa únicamente. ¿Ya? Tenemos así al S1, que va a ser igual a ¿qué cosa? 3 por 40,85 al cuadrado. Mientras yo lo calculo, quiero que me digan si que se entiende lo que acabo de hacer. Simplemente me fijé que S igual a B por I conjugado, que era la forma en que estaba definido, ¿cierto?, nuestra potencia compleja, en el caso que tuviéramos expresado nuestros fasores con su valor RMS. Ah, ya. Y dijimos que simplemente yo podría representar el B en función del I, ¿cierto? Como Z por I, dado que por ley de Ohm tenemos, ¿cierto?, esa relación que se va a cumplir. ¿Y para qué? Porque en realidad teniendo ese I por I conjugado, que es lo que tenemos por acá, miren, lo que está ahí, ¿cierto? Bueno, lo que estoy moviendo ahora, ¿cierto? Tenemos ese I por I conjugado que va a ser igual a la magnitud al cuadrado, ¿sí? Y al momento de aplicarlo, respondiendo a la pregunta de Ariel, ¿por qué quité el ángulo? Porque recuerden que si me dicen que va a ser la magnitud de la corriente I1 al cuadrado, en realidad es solamente el 40,85. Esa es la magnitud, ¿cierto? Cuando tenemos el número complejo expresado en forma polar, tenemos la magnitud y el ángulo separados. Así que lo podemos sacar directamente, ¿cierto? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Esa es la magnitud del ángulo. Muy bien. De nada. Ya, entonces tenemos listo esa expresión, tenemos que calcularla únicamente. Entonces yo puedo ir y calcular, bueno, no voy a calcular con ella, voy a calcular con ella, porque ella trabaja con números complejos. Ya, y vamos a poner acá los datos. De hecho, podría haberlo hecho, incluso, ahora que lo pienso, porque eran una multiplicación de esos números, no va. Entonces nos queda 3 por el paréntesis, ¿cierto?, de 40,85, que sería únicamente la magnitud, ¿cierto?, al cuadrado. Y acá lo bueno es que me muestra que calculó también. Me dice que calculó eso y nos dio 5006,17. Lo vamos a dejar así. 5006,17. Sí, lo vamos a dejar así. 5006,17. En este caso le vamos a poner volt-ampere, pero como les digo, esto está implicando que la potencia activa va a ser igual a este valor y además como no tiene parte imaginaria, en realidad no hay, la parte imaginaria va a ser 0. ¿Ya? Vamos a calcularlo inmediatamente también, para que así desarrollemos todo de una. O de hecho mejor vamos a ir paso a paso, ¿ya? Porque sí, siento que va a quedar más claro. Vamos a ir destacando acá. Tenemos entonces el S1, tenemos el S2, podemos calcular acá, ¿cierto? ¿Cuánto es el Z2? El Z2 sería directamente lo que tenemos por acá, miren. Acá tendríamos el J2. J2 por la magnitud de la corriente I1, que sería en este caso lo mismo, sería los 40,85. 40,85. Tendríamos sin problemas. Ahí. 40,85. Al cuadrado. De momento, como está expresado como S, nos queda en volt-ampere, ¿cierto? Así que tenemos el siguiente número. Y lo calculamos. Lo calculamos y nos va a dar. Nos va a dar
El 2, voy a poner el J también, porque en realidad van a notar que no haría diferencia, pero lo incluimos para que nos quede el resultado así, tal cual como debería ser, al cuadrado. Y va a ser, fíjense bien, 3,3, o sea, 3.337, ¿cierto? 45 con ángulo de 90, pero eso en realidad es J, ese número, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Lo voy a escribir. Va a ser entonces 3.337,45 J. Pueden poner J donde ustedes quieran, yo lo pongo ahí. Y eso sabemos que es cierto que, por ejemplo, 1J es igual a 1 con ángulo 90. ¿Sí? Porque en el plano complejo nosotros tenemos en definitiva eso. Tenemos, por ejemplo, la parte imaginaria, tenemos la parte real, y un número que tiene solamente, por ejemplo, una componente imaginaria, por ejemplo, de valor 1, tendría ese ángulo, 90 grados, así que nos quedaría que la magnitud es 1 y el ángulo es de 90, ¿cierto? Si este fuera Z. ¿Ya? Por eso que queda así. Y luego, seguimos y calculamos los demás. Y aquí viene algo importante, específicamente para nuestro S3, que vamos a ver ahora, miren. Vamos a moverlo un poco por acá. Ahí. Y calculamos. S3 va a ser igual a nuestro Z3. Vamos a tener, ¿cierto? Ahora la corriente. Pero quiero que ustedes me digan cuál es la corriente que va a circular ese elemento. ¿Cuál va a ser? En teoría no debe ser I1 menos I2, Exactamente, o sí. I2 menos I1. En realidad te vas a dar cuenta que va a ser totalmente indiferente si es I1 menos I2 o I2 menos I1. Nosotros vamos a usar la I1 menos I2 simplemente, ¿ya? ¿Por qué sirven ambas? Porque en realidad la magnitud no va a cambiar, ¿cierto? Y algo importante que les comento, un error muy común, de verdad, muy, muy común, es que se saca la diferencia de las magnitudes y luego eso se lee al cuadrado. Vale, es decir, ¿qué es lo que se realiza muchas veces o que yo he visto de repente en las pruebas? Que dicen, por ejemplo, el 40,85 menos el 51,68, a eso le calculo el valor, le calculo el cuadrado y eso tomo para los cálculos. Perdón. Y eso no es lo que tenemos que realizar, porque lo que nos está diciendo acá, nuestra expresión, que tenemos de hecho por acá, ¿cierto? Esa expresión me dice que es la diferencia de los fasores, o sea, yo tengo que restar los fasores y al fasor que me dé, calcularle su magnitud. O en realidad la calculadora me lo va a dar directo, pero es diferente, ¿ya? Así que en definitiva, ¿qué tengo que hacer? Miren bien por acá. Les voy a aprovechar de mostrar algo, que es una función llamada apps que tiene la calculadora. Vamos a escribir un fasor cualquiera por mientras. Antes que mi computador explote, que algo le pasó. Ya, vamos a escribir un número. Y le voy a aprovechar de mostrar así prácticamente algo que a ustedes yo les he comentado, pero quizá no lo han visto, miren. Miren qué pasa si es que yo voy y escribo un fasor así, sin su paréntesis. Me da el error de sintaxis que les comentaba. Escapo y tengo que saber ingresarlo tal como correspondería, ¿cierto? Que sería con los paréntesis. Y le damos acá a Enter y ahí me lo acepta sin ningún problema. Y fíjense lo que yo voy a hacer ahora. Voy a escribir una función con alfa, lo presiono 2 veces para que quede, por decirlo así, se mantenga el valor, o se mantengan los valores en este caso que son las letras. Y pongo A, pongo la B y pongo la S que está por acá abajo. Luego vuelvo a apretar alfa para que se libere ese botón. Pongo paréntesis redondos y tengo la función apps. ¿Qué hace esta función? Miren, voy a subir, voy a tomar ese fasor y lo voy a poner dentro de la función. Y mire lo que me entrega. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué calculó? La magnitud, ¿no? Claro, exactamente, calculó la magnitud. ¿Para qué nos sirve esto? Y en realidad yo se los muestro para que ustedes, bueno, sin cerrar la calculadora, ahí sí, yo se los muestro para que ustedes esta operación la realicen directamente a la calculadora de forma mucho más rápida. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a, por ejemplo, a poner apps y acá adentro voy a crear los fasores que van a tener que restarse, ¿cierto? Y eso, por si acaso, nos va a dar un fasor y después le vamos a calcular el cuadrado.
Así que voy a empezar a agregarlo. ¿Dónde está el fasor de la corriente? Déjenme buscarlo por acá. Que anda por ahí. Ya. Los voy a agregar. Recuerden que lo que queremos es restar los fasores, ¿cierto? Y elevarlo al cuadrado primero. Así que voy a escribir el 40. Vamos a subir un poco la calculadora. 40,85, ¿cierto? Con ángulo de menos 31. Ponemos este menos pequeño porque estamos haciendo negativo ese número, ¿cierto? Menos 31, 33. Después acá ponemos el otro fasor. 51,68 con ángulo de menos 49,76. Second, ¿cierto? El menos pequeño, ¿cierto? Si yo pusiera el menos grande, que es para la resta, me daría también un error de sintaxis. Así que mucho cuidado con eso. Y tenemos, ¿cierto? Agregado ya lo que serían nuestros fasores. También una forma de moverme rápido es para apretar second, fíjense, y aprieto para acá, me lleva al inicio. Second, y aprieto a la derecha, y me lleva al final. Todas estas cosas sirven para temas así de este tipo. Si yo ahora, por ejemplo, ingreso a esto y le doy Enter, miren lo que me dio. Me dio que la magnitud era 18,27. Me quedó listo, ¿cierto? Esa sería la magnitud que debería elevar al cuadrado yo. Para que no nos quede tan larga la expresión, yo voy a dejar ese número ahí y voy a proceder ahora a completar lo que nos piden, ¿cierto? Que sería multiplicar el z, ¿cierto? Que en este caso el z sería menos j4. ¿Sí? Así que lo voy a escribir acá porque no quiero que se nos olvide eso. Sería igual a menos j4, tal y con todo y su signo, multiplicado por la diferencia. Ya no voy a copiar los números porque en realidad están escritos acá, así que ahí. Así que si yo voy y pongo, por ejemplo, esto acá, me va a quedar, recuerden, menos j4, pongo el menos pequeño, ahora mismo donde ponga la j porque me lo toma correcto, por paréntesis, ¿cierto? Y esto va a estar al cuadrado. Y ahí dentro, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el número que calculamos recién, que correspondería a la magnitud de la diferencia de las corrientes. Y pueden notar ustedes que da lo mismo en el orden que yo las ponga, ¿cierto? Si yo pongo esto uno a la otra, no debería cambiar. Así que la agregamos, subo, le doy Enter, con eso ingresa el valor ahí, me voy al final y le doy Enter. Y me calculó ahí el número. Como pueden ver, me calculó el número y me lo dejó expresado en forma polar. Pero yo en particular en este caso lo voy a expresar en forma rectangular, ¿ya? Que quedaría en definitiva como menos j por ese número. Y si es que alguien tiene la duda, siempre puede cambiarlo acá en modo. Lo puede cambiar a rectangular, sin olvidarse después de volver a cambiarlo. ¿Se fijan? Y ahí se lo muestra así. Yo en particular lo voy a dejar en polar porque tiende a ser más práctico. Salvo algunas contadas ocasiones como esta que estamos viendo ahora. Ya, ahí sí, ¿cierto? Así que lo vamos a escribir. Es 1335,38. Y eso obviamente es negativo y con J. Ahí sería. Entonces, menos J, 1335,38. Y estos son Volamper de momento porque estamos expresando cierto el S. Que el hecho de que tenga, por ejemplo, solamente parte imaginaria, nos indica ya qué va a ocurrir con los valores que vamos a obtener posteriormente. Bueno, eso no. ¿Puedo borrarlo? Supongo que sí, ¿no? Ahí sí. Ya. ¿Dudas respecto a lo que calculamos? Como les digo, el error común, ¿cuál era? Era simplemente restar las magnitudes de nuestras corrientes y después elevar al cuadrado, lo cual no es lo que se dice ahí. Hay que restar los fasores completos. Y a ese fasor que nos da, recién ahí le calculamos la magnitud. Y bueno, si lo agregamos a la calculadora, como les comentaba yo, sale súper rápido. Y recuerden, si tienen cualquier duda me dicen, ¿ya? ¿Qué nos queda ahora? Nos queda calcular, ¿cierto?, lo que ocurre con los demás elementos. Y aquí podemos ver que en realidad la corriente que los va a circular a ellos, lo voy a marcar acá, es precisamente la corriente I2, ¿cierto? Así que va a ser simplemente el Z, en un caso va a ser 1 y en otro caso va a ser J1. ¿Ya? Yo los voy a expresar acá y nos va a quedar de la siguiente manera, miren. Va a ser entonces S4 va a ser igual en este caso a Z4 por la corriente I2, en realidad su magnitud, en este caso al cuadrado, ¿cierto? Lo cual va a ser en definitiva 1 por la magnitud de el I2 al cuadrado. Eso va a ser igual a, y lo vamos a tener acá, miren. Lo puedo agregar a la calculadora directamente.
Así que vamos a tener, en definitiva, que va a ser 1. Bueno, ni siquiera debería ponerlo quizá, pero lo vamos a poner igual para que se vea, ¿cierto? Y eso va a quedar al cuadrado. Y como en este caso no hay una diferencia de corrientes, podemos anotar nosotros a mano directamente la magnitud, que de hecho la magnitud era ¿cuánto? La vamos a chequear acá. La teníamos ahí, ¿cierto? ¿O no? No la tenemos en ninguna parte. La tenemos acá arriba, ahí. La magnitud es 51,68, así que la podemos ingresar directamente porque es lo que nos aparece ahí. 51,68. Igual. Y nos da en definitiva que la potencia, en este caso compleja que está consumiendo este elemento, es 2670,82 veo. Sí, pensé que era un 0, pero es 82. Ya, la agregamos. La agregamos. 2670. 82, ¿cierto? Volampere. Lo dejamos acá en nuestro rectángulo. Ahí nos queda. Y ahora calculamos, ¿cierto? El S5, que sería el último, que pusimos en realidad varios valores. Tenemos eso. Va a ser entonces el Z5, que dijimos que era J1, ¿cierto? Si recuerdo bien. Por la misma magnitud de la corriente I2. Eso nos queda en definitiva J1 por la magnitud de la corriente I2 al cuadrado, y por tanto sería así. Y acá voy a modificar directamente lo que agregué, miren. Tenemos todo ahí, y acá simplemente le pongo el J. Así que nos queda de hecho en magnitud igual, pero nos queda que es solamente imaginario. Sería J 2670,82. Y lo anotamos. J 2670,82. Que por algún motivo se me deformó el número, pero ahí está. Volampere. Y ya hemos calculado todas las potencias complejas. Y aquí ustedes podrían decir, oh, en realidad tedioso de calcular, sí, pero quizá porque pusimos 5 elementos, ¿ya? Pero eso es lo que hacemos. Y ahora la siguiente parte está prácticamente lista. Ahora el calcular la potencia activa y la reactiva, que es lo que nos pedían más adelante en el problema, es directo, ¿cierto? Ni siquiera tengo que hacer un cálculo para poder hacerlo. Tenemos entonces, ya, las potencias activas son las siguientes. Activas son, y como les digo, no tenemos que hacer mucho más. No va a ser S, sino que va a ser ahí. P1 va a ser igual a la parte real, ¿cierto? De nuestro S1. Vamos a tener ahí el espacio que lo vamos a anotar. P2 va a ser igual a la parte real del S2. Y me voy a demorar más en anotar estas cosas que en realidad estas expresiones antes que hacer los cálculos, ¿cierto? Porque va a ser directo. Tenemos P4, la parte real, ¿cierto? De S4. Y P5, la parte real de lo que sería el S5, ¿cierto? La potencia compleja. Y lo vamos a ir mirando. ¿Cuáles son los valores que nos dan? Vamos a chequearlo. Veamos la parte real de cada uno de ellos. La parte real de ese primer número, en este caso el S1, como pueden ver, es directamente el número. No tiene parte imaginaria, así que va a ser esos 5006,17. 5006,17 y van a ser watts. 5006, de hecho era 5006, le puse por algún motivo 5600, 5006,17. Y eso ahora van a ser watts, ¿cierto? Porque estamos trabajándolo en potencia activa, ¿ya? Para el caso de P2, quiero que me escriban ustedes en el chat o me lo mencionen, ¿cuál es el valor de la potencia activa? Recuerden, es la parte real de este número. ¿Cuál es la parte real? Efectivamente, ¿cierto? 0. 0, no tiene parte real. La parte real es 0 más J algo, que sería su parte imaginaria, ¿cierto? Así que va a ser 0, y de la misma manera podemos ver que para el caso de S3 también va a ser 0, ¿cierto? Tenemos dos que son 0 ahí. Lo vamos a poner acá. Vamos a dejarlo ahí para que nos alcance el espacio justo. Esta de acá es 0 watts. Le pueden poner 0 también si quieren. Yo le pongo 0 watts. Ahí. Y para el caso de S4, nuevamente tenemos solamente parte real, así que va a ser esos 2670,82.
2670, 670,82, ¿cierto? Y son watts porque se está midiendo en este caso como, o está representándose como potencia activa. Y el último, de la misma manera, ¿cierto? Ustedes ven que J, 2670,82, eso implica que la parte real es cero, no tiene parte real. Recuerden que la parte real sería aquello que no está multiplicado por J y la parte imaginaria aquello que está multiplicado por J, incluyendo su signo. ¿Sí? No se olviden de los signos. Así que aquí nos queda 0 watts. Y ya que estamos en eso, vamos a poner acá al lado también nuestros otros resultados. ¿Ya? Vamos a poner acá una línea divisoria. Bueno, una curva divisoria. Y nos queda así. Las potencias reactivas son potencias reactivas. Si tienen alguna duda, por favor, coméntemelo. Mientras yo voy escribiendo acá lo que ocurre con nuestras potencias, ¿cierto? Recuerden que la potencia reactiva se representa como Q. Como Q, ahí, va a ser Q1, ¿cierto? Igual a la parte imaginaria del S1. Vamos a tener el Q2, que va a ser igual a la parte imaginaria del S2. El Q3, que va a ser igual a la parte imaginaria del S3. Vamos a tener el Q4, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro Q5. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aquí nuevamente nosotros podemos ver que para los casos en los cuales teníamos acá el P1, ¿cierto? El P4, que no era en este caso, o en realidad podemos fijarnos que, miren, ya muy bien. Tenemos que acá la parte imaginaria para S1 no existe, ¿cierto? No tenemos ninguna constante distinta de 0 que multiplica el J, ¿cierto? Es 0. Para la segunda sí tenemos. Me estoy llevando el 3 ahí. Me estoy llevando el 5 ahí. ¿Cierto? Tenemos ese 3 que va a corresponder junto con lo que tenemos acá, ¿cierto? Va a ser en definitiva la parte imaginaria 3337,45. Ese 3 no quiere quedar en su posición. 3337,45. La primera dijimos que era 0, volampere. Les comento yo que se escribe en minúscula. Después era 3337. Estuve jugando con el número, se me perdieron los dos ahí. Se me olvidó el valor. 3337,45. Q3, que nos queda en definitiva negativo. Eso es importante. No se olviden que el signo tiene que ir. Tiene que ser menos 1335,38. No le quiten su valor negativo o su signo negativo en este caso. Así que era menos, era 1335. La memoria está frágil hoy día. Ahí sí, 38. En bar, ¿cierto? Luego nos quedan los dos últimos, que tenemos, ¿cierto? Que para el caso de S4, como ustedes pueden ver, no tiene parte imaginaria, es 0. Y el otro va a ser 2670,82. Así que tenemos 0 para este caso de acá. Volampere reactivos. Eso es bar por si acaso. Me parece como rar. Lo voy a arreglar ahí. Y el último era los 2670,82 bar. Ahí, ¿cierto? Y estaríamos listos. ¿Dudas? Hemos calculado todas las potencias, al menos de los elementos pasivos, ¿cierto? Ah, buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque ahora que para nuestra próxima clase calculemos la potencia entregada, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y de hecho vamos a escribir dos observaciones, ya que nos quedan 4 minutos, vamos a escribir dos observaciones bastante importantes, aquí antes de terminar nuestro documento. Vamos a escribirlas por acá. Observaciones. Siento que me equivoqué. Ahí sí.
observaciones. Vamos a tener primero que 1. Los elementos, las potencias absorbidas se calculan usando referencia pasiva. Nosotros lo hicimos, pero no lo mencionamos nunca, ¿cierto? Pero realmente usamos referencia pasiva. Aunque la ventaja de usar ese método de tomar en cuenta la impedancia por la magnitud de la corriente hace que sea totalmente independiente para nosotros el tema de las referencias, ¿cierto? Pero implícitamente están siendo usadas referencias pasivas. ¿Ya? Está implícito ahí. Y nosotros no lo vimos ahora, pero las potencias entregadas se van a calcular, ¿cómo creen ustedes? ¿Usando qué referencia? Que esto es lo que nos queda para la siguiente clase, donde vamos a calcular la potencia entregada por esa fuente y vamos a ver también algo que ocurre con los ángulos, ya que es bastante relevante. Claro, con referencia activa, efectivamente. Recuerden que cuando hablamos de referencia pasiva nos referimos a que ese elemento está recibiendo la corriente, ¿cierto? Está, por tanto, comportándose pasivamente en el circuito. Y cuando estamos hablando de potencias entregadas, estamos asumiendo que ese elemento está entregando corriente al circuito, ¿cierto? Comportándose, por tanto, de forma activa. Esa es la idea que yo quiero que tengan ustedes al momento de recordar esto. Y también importante, que esto es muy importante, ¿se fijaron que no fue casual cuáles elementos absorbieron potencia activa y cuáles no absorbieron? Fíjense bien, estos elementos, el elemento 1, el 4, ¿de qué tipo son? Lo vamos a mirar en el circuito. ¿Qué tienen en común el 1 y el 4? Que son resistores, ¿cierto? En realidad los resistores van a consumir solo potencia activa. Y de la misma manera, fíjense bien en los elementos 2, 3 y 5, que son los únicos que absorbieron potencia reactiva, ¿cierto? El 2, el 3 y el 5. Y así vamos a saber nosotros que los elementos que son capacitores o inductores únicamente van a consumir potencia reactiva. Eso se va a cumplir siempre, ¿ya? Así que lo vamos a destacar acá nosotros. Lo vamos a poner acá bien destacado. ¿De qué color lo podemos hacer? Acá. Vamos a hacerlo así. Ahí va a quedar bien destacado. Los resistores solo consumen potencia activa. Ah, claro. Esa es una buena pregunta. Cuando hablo de que los inductores y los capacitores consumen potencia reactiva, es indiferente el signo, ¿ya? Y lo que ocurre es que efectivamente los inductores van a absorber potencia reactiva positiva. Y los capacitores potencia reactiva negativa. Pero eso lo vamos a dejar para formalizarlo un poco más en la siguiente clase, ¿ya? Ya. Pero es muy buena observación. Potencia activa. Sí, ese es el punto clave. Resistores, potencia activa. Y tenemos, ¿cierto?, que también punto 4, que era lo que les estaba comentando, ¿cierto? Los capacitores o inductores vamos a ponerle inductores porque son ambos, ¿cierto? Inductores solo consumen potencia reactiva. ¿Quedó bien destacado, no? Está bueno, ¿cierto? Ya. Y eso sería al menos todo lo que vamos a ver hoy día. Quedo atento a sus dudas y como les decía, las pruebas sí o sí están el lunes, ya para que me crean. Si las notas de las pruebas no están publicadas antes de la clase, todos se van a llevar 2 décimas adicionales. Eso, obviamente, para los que lo hicieron. Si las notas de las pruebas no están publicadas antes de comenzar la clase, todos se llevan 2 décimas, las que la hicieron, obviamente.
Y de hecho, sería más justo si lo aplicara para todos. De hecho, para todos no. De la prueba 1. Sí, porque si no, vamos a dejarlo para todos nomás. La prueba 1 no están publicadas. O en realidad más que publicadas, enviadas, porque la voy a enviar ya. Voy a enviar por mail para que no se preocupen. Publicadas antes de las 8:15 del lunes 8, ¿cierto? 8, sí. 8 del 6 del 2020 se sumarán 2 décimas a todas las pruebas, ya sea que le hicieron o no. A todas las pruebas 1, sin importar cuándo la realicen. ¿Sí? ¿Les parece? No está mala. Lo que pasa es que he estado con poco tiempo siendo bien honesto. Entonces, he estado como trabajando en otros talleres para profesores y en realidad porque se hacen talleres respecto a cómo hacer videoconferencias. Entonces, con esa pega, como que ahí eso fue lo que rebalsó el vaso en realidad. Sin importar cuándo hagan la prueba, cuándo realizaron la prueba. Realizaron la prueba. ¿Ya? Así que eso va sí o sí. Ahí. ¿Cuándo es la recuperativa? Ya, chequemos. Ya. Tenemos entonces por acá. Voy a mirar cuándo es la recuperativa ya. Recuperativa. Por acá. Es el trabajo, sería el viernes 10 de julio. El viernes 10 de julio de la recuperativa. Recuerden que las personas que no dieron la prueba 1 la pueden rendir ese día. Y va a ser solamente de temas de la prueba 1. Si es que alguien por algún motivo tuviera que dar las dos, ahí coordinamos específicamente con esa persona o con las personas que estén en esa situación. Aunque no se lo recomiendo porque por lo general vamos a tratar de hacerla dentro del mismo día. Quizás, no sé, pues una en la mañana, otra en la tarde, ¿me entienden? Entonces, no es lo más recomendable al menos. ¿Ya? ¿Alguna duda adicional? Ah, pero mira, lo que pasa es que me están diciendo que cuando regale décimas con una tarea, intente darla dentro del horario de clase y que no quede gente fuera. Y de hecho yo lo di dentro de la clase. Lo que pasa es que en sí, la clase, si es que terminó, por ejemplo, unos pocos minutos después, en realidad fue parte de en sí el mismo proceso, ¿ya? Pero como te digo, es totalmente opcional. Comprendo, pero como les digo, es totalmente opcional, así que en ese sentido eh, son situaciones que van surgiendo al momento, ¿ya? De todas maneras lo vamos a tener presente en otros casos, ¿ya? Pero son instancias, como digo, opcionales que de repente surgen así, ¿ya? Bueno, así que nos veríamos el día lunes, donde vamos a calcular en este caso la potencia entregada por la fuente y vamos a ver algunos casos de respecto a lo que ocurre para la próxima, sí. Lo que ocurre, como les digo, cuando tenemos diferentes tipos de cargas, porque ahora lo que vamos a comenzar a ver es qué pasa si yo pongo, por ejemplo, una carga resistiva, qué pasa si pongo una carga inductiva, una carga capacitiva, y qué efecto tiene eso en finalmente la potencia, ¿ya? Porque vamos a ver que el signo cambia y tiene otros efectos también en el... Oye, este lado, ¿Ya? Así que